cómo el Salmo 23 puede cambiar tu vida. Para siempre has escuchado hablar del Salmo 23. Quizás lo has recitado en momentos de dificultad, o tal vez lo has visto escrito en tarjetas de condolencia, pero te has detenido a comprender verdaderamente el poder transformador que contiene este breve pasaje de las Escrituras. En un mundo lleno de incertidumbre, ansiedad y temor, estas 6 líneas, escritas por el rey David hace aproximadamente 3000 años, continúan siendo un faro de esperanza y una fuente inagotable de consuelo para millones de personas alrededor del mundo. Hoy exploraremos cómo este antiguo salmo no es simplemente un hermoso poema, sino una invitación a una vida completamente renovada, una vida donde el miedo es reemplazado por la confianza, la escasez por la abundancia y la soledad por la compañía divina. ¿Estás listo para descubrir cómo estas palabras inspiradas pueden revolucionar tu existencia y transformar radicalmente tu perspectiva sobre Dios, sobre ti mismo y sobre tu futuro? El Salmo 23 comienza con una declaración audaz que ha resonado a través de los siglos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En estas 6 palabras se encuentra el fundamento de una vida transformada. La primera verdad revolucionaria que David nos presenta es la identidad del Dios que sirve. No lo describe como un juez distante, un gobernante severo o una fuerza impersonal, sino como un pastor. Esta metáfora aparentemente simple encierra una profundidad extraordinaria. En los tiempos de David, todos comprendían perfectamente lo que significaba ser un pastor. Era una profesión humilde pero esencial. El pastor conocía a cada una de sus ovejas por nombre, las guiaba a lugares seguros, las protegía de los peligros y arriesgaba su propia vida para salvarlas. No era simplemente un trabajo, era una identidad, una forma de vida que requería dedicación total. Estas primeras palabras revelan la naturaleza íntima y personal de la relación entre Dios y sus hijos. No es un Dios que observa desde la distancia, sino uno que se involucra activamente en los detalles de nuestra existencia, que conoce nuestras necesidades antes incluso de que las expresemos. La transformación comienza cuando dejamos de ver a Dios como un concepto abstracto o una figura lejana y comenzamos a experimentar su presencia cercana y cuidadosa en nuestra vida cotidiana. Pero hay algo aún más profundo en estas primeras palabras que a menudo pasamos por alto. David no dice, Jehová es un pastor o Jehová es el pastor, sino Jehová es mi pastor. La palabra mí cambia completamente el significado. Esta no es una declaración teológica impersonal, es una afirmación profundamente personal de relación y pertenencia. David está diciendo, yo le pertenezco a Él y Él ha elegido cuidar de mí. La transformación de vida comienza cuando pasamos del conocimiento intelectual sobre Dios a una relación personal con Él. En Juan 10:14, Jesús amplió esta metáfora cuando dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando permitimos que esta verdad penetre en nuestro corazón, nuestra identidad cambia radicalmente. Ya no nos definimos por nuestros fracasos, nuestras circunstancias o las opiniones de otros. Nuestra identidad está arraigada en la certeza de que pertenecemos al pastor. Esta conciencia de pertenencia es el primer paso hacia una vida transformada. La segunda parte de esta declaración inicial es igualmente poderosa. Nada me faltará. Esta no es una promesa de riqueza material o de ausencia de problemas. Es algo mucho más profundo. David está declarando que, bajo el cuidado del pastor, todas sus necesidades verdaderas serán satisfechas. En la cultura moderna estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos dicen que nos falta algo, que necesitamos más cosas, más logros, más reconocimiento para ser completos. Vivimos con una constante sensación de insuficiencia, pero David contradice esta mentalidad con una audaz declaración de suficiencia.
La transformación ocurre cuando comenzamos a ver que en Dios ya tenemos todo lo que realmente necesitamos. Filipenses 4:19 nos recuerda: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra relación con los bienes materiales, con el éxito y con la aprobación de los demás. Ya no buscamos en estas cosas una satisfacción que solo puede venir de nuestra relación con Dios. La historia de Jacob en Génesis ilustra este principio. Después de años de luchar, manipular y esforzarse por obtener lo que creía necesitar, Jacob finalmente tuvo un encuentro transformador con Dios. Cuando se le preguntó su nombre, él tuvo que reconocer su identidad como Jacob, el suplantador, el engañador. Pero Dios le dio un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios. De manera similar, cuando nos encontramos verdaderamente con el pastor, nuestras luchas por la identidad y la suficiencia encuentran resolución en él. Esta primera línea del Salmo ya contiene suficiente verdad para transformar completamente nuestra vida. Pero David continúa profundizando en la siguiente línea. Nos dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Aquí, David expande la metáfora del pastor pintando una imagen de provisión y descanso abundantes. Las ovejas son criaturas vulnerables que dependen completamente de su pastor para encontrar alimento, agua y seguridad. A diferencia de otros animales, no tienen garras afiladas, colmillos o velocidad para protegerse. Sin un buen pastor, están básicamente indefensas. Esta realidad de las ovejas refleja nuestra propia condición humana. A pesar de nuestros intentos de proyectar independencia y autosuficiencia, somos profundamente vulnerables y dependientes. La transformación comienza cuando reconocemos esta verdad, cuando dejamos de lado el orgullo y la pretensión de autonomía y aceptamos nuestra necesidad del pastor. En la frase "en lugares de delicados pastos me hará descansar", encontramos otro principio transformador. El descanso no es solo la ausencia de actividad, es un regalo del pastor para sus ovejas. En nuestra cultura obsesionada con la productividad, el descanso a menudo se ve como pereza o indulgencia. Pero en el reino del pastor el descanso es esencial. Es un acto de confianza y rendición. Es reconocer que no llevamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, que podemos detenernos y confiar en que el pastor tiene todo bajo control. Jesús expresó esta invitación en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta promesa de descanso no es superficial, es profunda y multidimensional. Incluye descanso físico, emocional, mental y espiritual. La transformación ocurre cuando dejamos de tratar de probarnos constantemente, cuando dejamos de correr para mantenernos al día con las expectativas y simplemente descansamos en la provisión del pastor junto a aguas de reposo. Me pastoreará, continúa David. Una oveja no beberá de aguas turbulentas o rápidas. Necesita aguas tranquilas para refrescarse con seguridad. El pastor conoce esta necesidad y guía a su rebaño hacia fuentes de agua que satisfacen sin amenazar. Esta imagen representa la paz interior que solo el pastor puede proporcionar, una paz que trasciende las circunstancias externas. En Juan 14:27, Jesús dijo: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, es una presencia positiva, una condición interna de bienestar que permanece incluso en medio de la tormenta. Piensa en Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel a medianoche, después de haber sido azotados y encarcelados injustamente en Hechos 16, o en los 3 jóvenes hebreos que mantuvieron su compostura incluso cuando fueron arrojados al horno de fuego. En Daniel 3,
Estos ejemplos bíblicos ilustran la realidad de esta paz sobrenatural que el pastor proporciona. La transformación ocurre cuando dejamos de buscar paz en circunstancias perfectas y comenzamos a experimentar la paz que solo viene de la presencia del pastor. He conocido personas que lo tienen todo según los estándares mundanos: riqueza, salud, reconocimiento y, sin embargo, carecen de paz interior, mientras que otros, que enfrentan circunstancias tremendamente difíciles, irradian una serenidad inexplicable. La diferencia no está en las circunstancias, sino en su relación con el pastor. La historia de Job ilustra poderosamente este principio. A pesar de perder su riqueza, sus hijos e incluso su salud, Job mantuvo su integridad y su confianza en Dios. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, sabía a quién pertenecía y eso le dio la capacidad de mantener la paz, incluso en circunstancias devastadoras. En la siguiente línea del Salmo, David profundiza aún más. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí vemos que el pastor no solo proporciona para las necesidades físicas, sino que también atiende las necesidades más profundas del alma. La palabra confortará en hebreo implica restauración, renovación y revitalización. Es como resetear un sistema que se ha desequilibrado. Todos experimentamos momentos en la vida cuando nos sentimos quebrantados, desanimados o simplemente vacíos. Puede ser debido a relaciones rotas, pérdidas dolorosas o simplemente el desgaste acumulado de la vida diaria. En esos momentos necesitamos más que consejos o distracciones superficiales. Necesitamos una restauración profunda del alma que solo el pastor puede proporcionar. Esta restauración es un proceso que a menudo ocurre en esos lugares de delicados pastos y junto a esas aguas de reposo. Es en los momentos de quietud y comunión con el pastor que nuestra alma encuentra renovación. En el mundo acelerado y ruidoso en que vivimos, esta restauración puede parecer elusiva, pero sigue siendo tan accesible hoy como lo era en los tiempos de David. La transformación ocurre cuando priorizamos estos momentos de comunión con el pastor, cuando creamos espacios en nuestras ocupadas vidas para simplemente estar en su presencia, sin agenda, sin peticiones, solo absorbiendo su bondad y permitiendo que su amor sane nuestras heridas internas. Hay una historia poderosa en 1 Reyes 19, donde el profeta Elías, agotado y desanimado, después de una gran victoria espiritual, huye al desierto y le pide a Dios que le quite la vida en lugar de reprenderlo. Dios le proporciona comida, descanso y finalmente le habla. No en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Es una hermosa ilustración de cómo el pastor restaura el alma mediante su presencia suave y constante. Pero David continúa diciendo que el pastor me guiará por sendas de justicia. Esta es otra dimensión de la transformación. El pastor no solo nos restaura, sino que también nos guía hacia una vida recta. En hebreo, la palabra justicia significa mucho más que simplemente hacer lo correcto. Implica vivir en armonía con el diseño divino, vivir de acuerdo con el orden creado por Dios. Es importante notar que David no dice, me obligará a caminar por sendas de justicia, dice, me guiará. El pastor no nos fuerza, nos guía y nosotros elegimos seguirlo. Aquí encontramos el delicado equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Dios respeta nuestra libertad, pero nos proporciona dirección clara. La transformación ocurre cuando elegimos seguir su guía, cuando aprendemos a escuchar su voz y responder con obediencia amorosa. David concluye esta línea con una frase reveladora: por amor de su nombre. Esto nos muestra la motivación detrás de las acciones del pastor. No nos guía por sendas de justicia, principalmente para nuestro beneficio, aunque ciertamente nos beneficiamos, sino por amor de su propio nombre.
Esto añade una dimensión completamente nueva a nuestra comprensión. El pastor está comprometido con nosotros, no porque seamos dignos, sino porque está comprometido con su propio carácter, con quien Él es. Su fidelidad hacia nosotros fluye de su fidelidad hacia sí mismo. Esta verdad es profundamente liberadora. Significa que el cuidado del pastor no depende de nuestro desempeño o nuestra respuesta perfecta. En Ezequiel 36:22, Dios dice al pueblo de Israel: «No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre». Esta motivación divina proporciona una base inquebrantable para nuestra confianza. La transformación ocurre cuando dejamos de tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestros esfuerzos y comenzamos a descansar en su compromiso inquebrantable con su propio carácter. Ahora David lleva el salmo a un nivel aún más profundo, abordando directamente la realidad del sufrimiento. Dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Con estas palabras, David reconoce francamente que la vida con el pastor no está exenta de valles oscuros. Esta es una verdad fundamental que debemos comprender. Seguir al pastor no nos garantiza un camino sin dificultades. De hecho, el mismo Jesús prometió a sus seguidores: «En este mundo tendréis aflicción». Juan 16:33. Y Pablo nos recuerda que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. La diferencia transformadora no está en la ausencia de valles, sino en la presencia del pastor en esos valles. Observa el cambio sutil pero profundo en el lenguaje de David. Hasta este punto ha estado hablando del pastor en tercera persona. Jehová es mi pastor. Me hará descansar, me pastoreará, pero cuando llega al valle, cambia a la segunda persona, porque tú estarás conmigo en los momentos más oscuros. La relación se vuelve más íntima, más personal. Esta es una verdad que se repite a lo largo de las Escrituras. En Isaías 43:2, Dios promete: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta presencia del pastor en el valle cambia fundamentalmente nuestra experiencia del sufrimiento. El valle sigue siendo un valle. La sombra de muerte sigue siendo oscura, pero ya no estamos solos, y eso lo cambia todo. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado en prisión durante años. Génesis 39:21 nos dice: «Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia». Esta presencia fue lo que transformó su experiencia de sufrimiento y finalmente lo llevó a declarar a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20, o considera a los 3 jóvenes hebreos enfrentando el horno de fuego. Cuando el rey miró dentro, vio no a 3, sino a 4 figuras y dijo: «El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses». Daniel 3:25. La presencia del pastor en el fuego es lo que transforma la experiencia. La transformación ocurre cuando aprendemos a reconocer la presencia del pastor, especialmente en nuestros momentos más oscuros. Cuando en lugar de preguntarnos por qué Dios ha permitido nuestro sufrimiento, comenzamos a preguntar dónde está Dios en nuestro sufrimiento y descubrimos que la respuesta es siempre aquí mismo, contigo. David menciona específicamente que la vara y el cayado del pastor le infundieron aliento. Estos eran las herramientas esenciales del pastor. La vara se usaba para defender a las ovejas de los depredadores, mientras que el cayado, con su extremo curvo, se usaba para guiar a las ovejas y rescatarlas cuando estaban atrapadas en lugares peligrosos. Estas herramientas representan la protección y la guía del pastor, incluso en los momentos más peligrosos. La vara y el cayado no eliminan el valle, pero proporcionan seguridad dentro de él. No es la ausencia de peligro lo que nos da consuelo,
sino la presencia protectora del pastor en el peligro. Esta seguridad es lo que permite a David decir: no temeré mal alguno. No dice que no experimentará mal, sino que no lo temerá. El miedo es una de las fuerzas más paralizantes en la vida humana. El miedo a la pérdida, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Todos estos temores pueden impedirnos vivir plenamente. La transformación ocurre cuando el miedo pierde su control sobre nosotros, no porque las amenazas desaparezcan, sino porque la presencia del pastor se vuelve más real para nosotros que nuestros temores. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta libertad del miedo es uno de los cambios más visibles en una vida transformada por el Salmo 23. Pero David todavía no ha terminado. Continúa con una imagen sorprendente. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí la metáfora cambia sutilmente del pastor en el campo al anfitrión en su casa, invitando a David como huésped de honor. Esta transición enriquece nuestra comprensión de la relación. Es como si David dijera: Dios no es solo mi protector en tiempos de peligro, sino también mi generoso anfitrión en tiempos de celebración. La imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos o angustiadores es particularmente poderosa. En la cultura del Antiguo Oriente, preparar una mesa para alguien era un acto de profundo honor y protección. Cuando estabas en la mesa de alguien, estabas bajo su protección. La mesa se convertía en un santuario. Incluso si los enemigos estaban presentes, no podían tocarte sin violar las sagradas leyes de la hospitalidad. Esto nos muestra otro aspecto de la transformación. El pastor no solo nos guía a través del valle, sino que también celebra con nosotros a la vista de quienes nos han opuesto. Esta imagen desafía nuestra tendencia a compartimentar a Dios. Pensando que está presente en la iglesia, pero ausente en el lugar de trabajo, o presente en nuestros momentos devocionales, pero ausente en nuestros conflictos. El Dios del Salmo 23 prepara una mesa festiva en el lugar mismo donde enfrentamos oposición. Esta verdad nos invita a buscar la presencia y provisión de Dios precisamente en los lugares donde experimentamos mayor resistencia. La historia de David mismo ilustra este principio. A pesar de ser ungido como rey, David pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas y desiertos. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, David experimentó la provisión de Dios. Recordemos el momento en que David y sus hombres hambrientos recibieron el pan consagrado del tabernáculo en 1 Samuel 21, o cuando recibió alimento y refugio de Abigail en 1 Samuel 25. Estas eran mesas preparadas en presencia de sus angustiadores. La transformación ocurre cuando comenzamos a reconocer la provisión de Dios, incluso en nuestras circunstancias más desafiantes, cuando aprendemos a festejar en la bondad de Dios. A pesar de la presión externa, David continúa diciendo: unges mi cabeza con aceite. La unción con aceite tenía múltiples significados en la cultura bíblica. Era un acto de honor y celebración. Cuando llegaban invitados especiales, se les ungía la cabeza con aceites perfumados, pero también tenía un propósito práctico para los pastores que ungían las cabezas de sus ovejas con aceites medicinales para prevenir infecciones y repeler insectos. Esta imagen comunica tanto el honor que Dios nos confiere como su cuidado práctico por nuestro bienestar. En las Escrituras, la unción también simboliza la presencia y el poder del Espíritu Santo. Cuando Samuel ungió a David, leemos que el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. 1 Samuel 16:13. Jesús comenzó su ministerio declarando: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lucas 4:18.
La transformación ocurre cuando reconocemos y vivimos en la realidad de esta unción, cuando comprendemos que como seguidores de Cristo, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, equipados y empoderados para vivir una vida que honre al pastor. Esta unción no es para una élite espiritual, es para todo creyente. Como Juan nos recuerda, vosotros tenéis la unción del Santo, 1 Juan 2:20. David culmina esta imagen con la declaración, mi copa está rebosando. La copa rebosante es un símbolo de abundancia y generosidad excesiva. No es simplemente una copa llena hasta el borde, sino una que desborda. No es apenas suficiente, es más que suficiente. Esta imagen contrasta fuertemente con la mentalidad de escasez que a menudo nos aflige. Vivimos temiendo que no haya suficiente dinero, suficiente tiempo, suficientes oportunidades, suficiente amor, y esta mentalidad nos lleva a aferrarnos, a cerrar nuestras manos y nuestros corazones. Pero el pastor nos invita a una mentalidad de abundancia, a reconocer que en Él hay más que suficiente. Esta abundancia no se refiere principalmente a posesiones materiales, aunque Dios ciertamente provee para nuestras necesidades físicas. Se refiere a una abundancia de paz, gozo, amor, gracia y propósito, como Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La transformación ocurre cuando dejamos atrás la mentalidad de escasez y comenzamos a vivir desde la realidad de la abundancia del pastor, cuando abrimos nuestras manos y corazones sabiendo que recibimos de una fuente inagotable. Esta mentalidad transformada se manifiesta en generosidad, gratitud y confianza, en lugar de avaricia, ansiedad y temor. Finalmente, David concluye su salmo con una nota de inquebrantable confianza. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta conclusión es el resumen de una vida transformada por la realidad del pastor. La palabra ciertamente indica absoluta certeza. No hay duda, no hay vacilación. La confianza de David no está basada en circunstancias favorables o en sentimientos positivos, sino en el carácter inmutable del pastor. David menciona específicamente el bien y la misericordia que lo seguirán. Esto es significativo porque la palabra seguirán en hebreo no es pasiva sino activa. Es la misma palabra que se usa para describir la persecución. Es como si David dijera, el bien y la misericordia me perseguirán tenazmente. No tendré que buscarlos. Ellos me encontrarán a mí. Esta es una inversión completa de la experiencia humana común, donde parece que los problemas nos persiguen, mientras que las bendiciones son esquivas. En esta vida transformada, es el bien y la misericordia de Dios lo que nos persigue incansablemente, y lo hacen todos los días de mi vida. Esta no es una promesa de momentos ocasionales de bondad divina. Es una promesa de bondad constante, ininterrumpida. Incluso en nuestros peores días, la bondad y misericordia de Dios siguen operando. Pueden no ser visibles inmediatamente, como lo fueron para José en la prisión o para los israelitas en el desierto, pero con el tiempo se hacen evidentes. Como Pablo afirma, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. La transformación ocurre cuando dejamos de ver los eventos de nuestra vida como coincidencias aleatorias y comenzamos a discernir la constante bondad y misericordia de Dios, incluso en circunstancias difíciles. David termina con una mirada hacia la eternidad, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algunos traducen esta frase como por la eternidad. Esta conclusión nos recuerda que la vida transformada por el pastor no termina con la muerte física, sino que se extiende hacia la eternidad. La imagen de morar en la casa de Jehová evoca sentimientos de pertenencia, permanencia y proximidad. No es una visita breve, es un regreso al hogar para quedarse. En Juan 14:2, Jesús recogió esta imagen cuando dijo,
En la casa de mi padre muchas moradas hay, y prometió: voy pues a preparar lugar para vosotros. La transformación final ocurre cuando vivimos con esta conciencia de nuestro destino eterno, cuando la casa de Jehová se convierte en nuestra verdadera patria y todo lo demás se ve en esa perspectiva. Como C.S. Lewis sabiamente observó, apunta al cielo y obtendrás la tierra de regalo. Apunta a la tierra y no obtendrás ninguna de las dos. Esta orientación eterna cambia radicalmente cómo experimentamos el presente. Cuando sabemos que nuestro hogar final está asegurado, podemos enfrentar las incertidumbres de esta vida con paz y confianza. El Salmo 23 nos presenta entonces un camino de transformación completa. Comienza con la aceptación de Jehová como mi pastor. Una decisión personal de entrar en relación con Él continúa con el descubrimiento de su suficiencia. Nada me faltará que cambia fundamentalmente nuestra relación con el mundo material. Luego, experimentamos su conducción hacia el verdadero descanso y refrigerio para nuestras almas agotadas en lugares de delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Descubrimos la restauración interior y la guía moral que solo Él puede proporcionar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Encontramos valor y confianza incluso en los momentos más oscuros de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Experimentamos su generosidad y honor en medio de la oposición. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando y finalmente vivimos con la certeza de su bondad constante y nuestro destino eterno. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta transformación no es instantánea, es un viaje, un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento, pero comienza con una decisión. La decisión de decir con David: Jehová es mi pastor. La historia de Philip Keller, un pastor real que escribió un libro sobre el Salmo 23, ilustra cómo este salmo puede transformar nuestra comprensión. Keller señala que las ovejas no descansarán a menos que estén libres de 4 cosas: miedo, tensión con otras ovejas, plagas y hambre. De manera similar, nosotros no podemos experimentar el descanso que el pastor ofrece mientras estemos dominados por el miedo, conflictos no resueltos, pecados persistentes o deseos insatisfechos. El pastor trabaja para liberarnos de estas cosas para que podamos verdaderamente descansar. Cuando hablamos de transformación a través del Salmo 23, no estamos hablando simplemente de sentirse mejor temporalmente o de tener pensamientos más positivos. Estamos hablando de una renovación fundamental de nuestra identidad, propósito y perspectiva. El mismo pastor que David conoció está disponible para nosotros hoy. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 14, 15. El pastor ha demostrado su amor y compromiso no solo con palabras, sino con el sacrificio supremo de su propia vida por nosotros. Esta es la base más profunda de nuestra transformación. No solo seguimos a un Dios que nos guía y provee, sino a uno que murió y resucitó por nosotros para que podamos tener vida abundante. La transformación comienza cuando permitimos que esta verdad penetre no solo en nuestras mentes, sino en lo más profundo de nuestros corazones. El rey David conocía bien la fragilidad humana. Sus propias fallas fueron dolorosamente públicas cuando cometió adulterio con Betsabé y luego arregló la muerte de su esposo para encubrir su pecado. Experimentó las profundidades del valle de sombra de muerte de manera aguda. Sin embargo, también experimentó la restauración del pastor y pudo escribir este salmo, no desde una teoría abstracta, sino desde una experiencia vivida y dolorosa. Esta es quizás la razón por la que el Salmo 23
resuena tan profundamente en el corazón humano. No fue escrito por alguien que nunca había sufrido, sino por alguien que conocía íntimamente el valle. El Salmo 23 no promete una vida sin valles, pero promete que nunca caminaremos por esos valles solos y que incluso en los lugares más oscuros experimentaremos la protección, guía y consuelo del pastor. Cuando permitimos que esta verdad transforme nuestra perspectiva, los valles, aunque siguen siendo dolorosos, adquieren un propósito. Se convierten en lugares de profunda intimidad con el pastor, lugares donde aprendemos a confiar de maneras que nunca habríamos aprendido en los verdes pastos. La historia del apóstol Pablo ilustra esta realidad. En 2 Corintios 12 describe un aguijón en su carne, una aflicción persistente que le causaba sufrimiento. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara, pero en lugar de eliminarlo, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta revelación transformó la perspectiva de Pablo sobre su sufrimiento. En lugar de ver el aguijón como un obstáculo para el ministerio, lo vio como un conducto para el poder de Dios. Por eso pudo decir: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Según 2 Corintios 12:10, esta es la paradoja de la vida transformada por el pastor. Nuestras debilidades se convierten en oportunidades para experimentar su fuerza. Nuestros valles se convierten en lugares de descubrimiento espiritual, y nuestras insuficiencias se convierten en ocasiones para su suficiencia. Nuestras vidas están marcadas por 2 tipos de momentos: los verdes pastos y los valles oscuros. Necesitamos al pastor en ambos, pero a menudo es en los valles donde lo conocemos más íntimamente. La transformación ocurre cuando aprendemos a verlo y escucharlo, tanto en las montañas como en los valles, tanto en la celebración como en el sufrimiento. Ahora bien, la transformación que el Salmo 23 ofrece no es simplemente individual. Tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones. David habla de una mesa preparada y una copa rebosante. Estas son imágenes de hospitalidad y comunidad cuando experimentamos verdaderamente al pastor como nuestro proveedor y protector. Esto transforma cómo nos relacionamos con los demás. En lugar de competir, comenzamos a compartir. En lugar de acumular, comenzamos a distribuir. En lugar de temer la escasez, comenzamos a celebrar la abundancia. La historia del joven rico en Marcos 10 ilustra cómo nuestra relación con el pastor afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No pudo experimentar la transformación que Jesús ofrecía porque no podía confiar en que el pastor proveería para él. Su falta de confianza en el pastor como su fuente de seguridad le impidió relacionarse generosamente con los demás. Por el contrario, cuando Zaqueo encontró a Jesús, inmediatamente declaró: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Su encuentro con el pastor transformó inmediatamente su relación con el dinero y con las personas que había defraudado. Esta es la transformación social que el Salmo 23 puede producir. Cuando reconocemos que nada nos faltará bajo el cuidado del pastor, nos liberamos para dar generosamente. Cuando sabemos que el bien y la misericordia nos seguirán, podemos extender bondad y misericordia a los demás, incluso a nuestros enemigos. La invitación a experimentar la transformación del Salmo 23 está abierta para todos, pero requiere una respuesta, un paso de fe. El pastor no impone su cuidado esperando en la distancia a que reconozcamos nuestra necesidad de él. Como Jesús dijo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo».
Apocalipsis 3:20. Para algunos, este primer paso es simplemente reconocer su necesidad del pastor. Para otros, que ya han conocido al pastor durante años, el paso puede ser renovar su confianza en áreas específicas de sus vidas, donde han mantenido el control, en lugar de rendirse a su guía. Para todos, es un viaje continuo de profundizar en la relación y permitir que la realidad del pastor transforme cada aspecto de la vida. Quizás una de las transformaciones más profundas que el Salmo 23 ofrece es en nuestra comprensión del éxito. En una cultura que define el éxito en términos de logros, posesiones y reconocimiento, el Salmo 23 presenta una visión radicalmente diferente. El éxito verdadero, según este salmo, es conocer al pastor, confiar en su provisión, experimentar su guía incluso en tiempos difíciles y vivir con la certeza de su presencia eterna. Esta perspectiva transformada nos libera de la tiranía del éxito convencional y nos permite vivir con paz interior, incluso cuando nuestras circunstancias externas no cumplen con los estándares de éxito del mundo. El apóstol Pablo, una vez un hombre de gran logro y reconocimiento, llegó a esta comprensión transformada después de encontrarse con Cristo. Consideró todas sus ganancias previas como pérdida por el hecho de conocer a Cristo, como escribió. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:78. Esta es la perspectiva transformada que el Salmo 23 nos invita a adoptar. La riqueza más grande no es lo que tenemos, sino a quien conocemos. Finalmente, la transformación que el Salmo 23 ofrece no es un evento único, sino un viaje de toda la vida. Comenzamos como ovejas que apenas reconocen al pastor y gradualmente, a través de verdes pastos y valles oscuros, mesas preparadas y copas rebosantes, llegamos a conocerlo más íntimamente. Como el salmista dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Cada experiencia con el pastor nos transforma un poco más, hasta que finalmente moraremos en su casa para siempre. Quizás estás en un verde pasto en este momento, experimentando la provisión abundante del pastor. O quizás estás atravesando un valle oscuro, preguntándote dónde está Dios. Donde quiera que te encuentres. El mensaje del Salmo 23 es el mismo. El pastor está contigo, su provisión es suficiente, su presencia es segura y su propósito es bueno. Cuando permitimos que esta verdad penetre en nuestros corazones, comienza una transformación que eventualmente tocará cada aspecto de nuestra vida. Nuestra identidad, propósito, relaciones, trabajo, actitud hacia las posesiones, respuesta al sufrimiento y esperanza para el futuro. A lo largo de la historia, millones de personas han testificado del poder transformador de este salmo. Desde reyes hasta campesinos, desde santos hasta pecadores. El Salmo 23 ha sido un bálsamo para almas heridas, un faro para los perdidos, una ancla para los que se enfrentan a la tormenta. Quizás la pregunta más importante no es cómo el Salmo 23 puede cambiar tu vida, sino si permitirás que lo haga, si estarás dispuesto a decir con convicción: Jehová es mi pastor, y comenzar el viaje de transformación que David describió hace tantos siglos atrás. En última instancia, el poder transformador del Salmo 23 no reside en las palabras mismas, por hermosas que sean, sino en la realidad de la que hablan. El pastor vivo, Jesucristo, que sigue buscando reunir a su rebaño, a guiar, alimentar, proteger y restaurar a aquellos que le pertenecen. Como él mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 272. Esta es la transformación final y completa que el pastor ofrece.
No solo una vida mejorada, sino vida eterna. No solo orientación temporal, sino seguridad eterna. No solo consuelo momentáneo, sino gozo perpetuo. No es de extrañar que por 3 milenios este breve salmo haya seguido cambiando vidas, y puede cambiar la tuya también si le permites al pastor entrar en cada valle, cada pastura, cada aspecto de tu existencia. La invitación está abierta, la mesa está preparada, la copa rebosa y el pastor espera. La transformación está disponible para todos los que dicen: Jehová es mi pastor. El Salmo 23 ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para innumerables personas en sus momentos más oscuros. Consideren la historia de Corrie ten Boom, quien, junto con su familia, escondió judíos durante el Holocausto. Eventualmente, fueron descubiertos y enviados a los campos de concentración, donde la hermana de Corrie y su padre murieron en condiciones inhumanas. Del campo, Corrie recordaría más tarde cómo el Salmo 23 la sostuvo durante esos tiempos terribles, especialmente la promesa de que incluso en el valle de sombra de muerte no temería mal alguno, porque el pastor estaba con ella. Esta promesa se volvió más real para ella que las horribles realidades que la rodeaban, permitiéndole no solo sobrevivir, sino eventualmente perdonar a sus captores y dedicar el resto de su vida a compartir el mensaje del amor y perdón de Dios. O pensemos en el reverendo Richard Wurmbrand, quien pasó 14 años en prisiones comunistas en Rumania, muchos de ellos en confinamiento solitario y bajo tortura. En su libro Torturado por Cristo describe cómo recitaba el Salmo 23 una y otra vez para mantener su cordura en la soledad y oscuridad de su celda. La promesa de la presencia del pastor en el valle se convirtió en su ancla de cordura cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Otros han encontrado transformación en momentos menos dramáticos, pero igualmente significativos. Una madre soltera luchando para alimentar a sus hijos descubre la realidad. De nada me faltará cuando aparece ayuda inesperada en el momento de mayor necesidad. Un ejecutivo de negocios que lo ha perdido todo en un colapso financiero encuentra consuelo en la promesa de una mesa preparada, incluso en presencia de sus angustiadores, y comienza a reconstruir su vida con una nueva perspectiva. Un joven luchando con adicciones descubre la restauración de su alma y se encuentra por primera vez en sendas de justicia, guiado por un pastor que no lo condena, sino que lo restaura. Estas historias no son excepcionales. Son los testimonios diarios de vidas transformadas por la realidad que David capturó en 6 cortos versículos. La belleza del Salmo 23 es que habla a toda situación humana, tanto en la prosperidad como en la pobreza, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la juventud como en la vejez. Su mensaje trasciende culturas, épocas y circunstancias, porque aborda las necesidades más fundamentales del corazón humano: la necesidad de guía, protección, pertenencia, restauración, valor, propósito, esperanza y amor. Todas estas necesidades encuentran su respuesta en el pastor, porque no es solo un pastor cualquiera. Es Jehová, el Dios eterno, autosuficiente, omnipotente, omnisciente, cuyo nombre personal reveló a Moisés, como yo soy el que soy. Éxodo 3:14, sugiriendo que Él es la realidad definitiva, la fuente de toda existencia. Este es el pastor que David proclama como suyo. Esta es la relación transformadora que está disponible para cada uno de nosotros. Para experimentar la transformación del Salmo 23, debemos aprender a leerlo no solo como poesía inspiradora, sino como una descripción de la realidad disponible. Debemos meditar en sus palabras, dejar que penetren más allá de nuestro intelecto, hasta nuestras emociones, voluntad e imaginación, como el mismo David aconsejó en el Salmo 1. Feliz el hombre que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja. No cae y todo lo que hace prosperará. Esta meditación constante en la realidad del pastor
produce una transformación gradual pero profunda. Pensemos en algunos pasos prácticos para permitir que el Salmo 23 transforme nuestra vida diaria. Primero, podemos memorizarlo palabra por palabra, permitiendo que sus verdades estén disponibles para nosotros en cualquier momento, especialmente en tiempos de crisis, cuando quizás no tengamos acceso a una Biblia. Segundo, podemos personalizarlo reemplazando las referencias generales por nuestro nombre y circunstancias específicas. Jehová es mi pastor de John. Nada me faltará a mí en esta situación financiera. Tercero, podemos meditar en una frase cada día, permitiendo que esa verdad particular moldee nuestros pensamientos, decisiones y acciones durante todo el día. Cuarto, podemos orar a través del Salmo, usando cada línea como un trampolín para la conversación con Dios. Jehová es mi pastor. Gracias, Señor, por elegirme como tu oveja, por conocerme por nombre, por comprometerte a cuidarme. Quinto, podemos buscar evidencias diarias de las verdades del Salmo en nuestras vidas. ¿Dónde veo al pastor guiándome hoy? ¿Cómo ha restaurado mi alma esta semana? ¿Qué mesa ha preparado para mí en presencia de mis angustiadores? Estas prácticas sencillas pero profundas pueden permitir que el Salmo 23 pase de ser simplemente un texto hermoso a convertirse en una fuerza transformadora en nuestra vida diaria. Como el pastor transformó a David de un simple pastor de ovejas en el rey más grande de Israel, como transformó a Pedro de un pescador impulsivo en un líder de la iglesia primitiva, como transformó a Pablo de un perseguidor de cristianos en el apóstol más influyente, así también puede transformarnos a nosotros si le permitimos guiarnos, junto a aguas de reposo y a través de valles oscuros, hacia su casa eterna. La invitación está abierta, la mesa está preparada, y el pastor espera con los brazos abiertos, dispuesto a transformar nuestra vida para siempre, si tan solo decimos con David: Jehová es mi pastor.